Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Futop 5, su canal amigo de fútbol, de goles, jugadas, estadísticas, de todo un poco en lo que tiene que ver con el deporte más lindo del mundo. Y en esta ocasión se me ocurrió, como lo habrán visto en la miniatura, fichajes ideales. ¿Qué es esto? Dirán ustedes. Bueno, básicamente la idea que se me ocurrió a mí fue en esto del mercado de pases que sucede en tiempos de parate. Hoy en día sé que estamos en confinamiento, pero esto del mercado de pases, quién puede llegar a venir, quién se puede ir, ¿no? Entonces yo tomé esta idea y en base al equipo titular, al 11 titular de cada uno de los equipos, vamos a arrancar con los equipos del fútbol argentino. Después, si la idea les convence y les gusta a ustedes, vamos a hacerlo incluso hasta con selecciones, con equipos del fútbol exterior. La idea da para bastante. Y lo que diferencia esto con un mercado de pases común y corriente es que vamos a tomar los puntos más flacos de cada uno de los 11 titulares de los equipos del fútbol argentino y los reemplazaríamos como si cada equipo compraría a un ídolo que haya jugado en ese mismo puesto. Por ejemplo, si en Boca anduviera flojo Tevez, buscaríamos a otro delantero histórico de Boca para usarlo como fichaje. Y así con los demás equipos. Más que nada, obviamente esto es un juego, esto no es de verdad, no es en serio. Es más o menos para jugar con la imaginación de esto de la historia del fútbol, de los distintos equipos, de los planteles actuales y cómo quedaría combinado los equipos actuales insertando algunos jugadores históricos de cada club. Así que bueno gente, seguramente si no me entendieron la idea, probablemente lo vayan a entender a medida de que el video vaya avanzando. Sin más preámbulos, sin nada más que decir, comencemos con el video. El primer equipo que vamos a ver para este especie como de experimento o de juego es Boca. La última formación que utilizó Boca en el partido contra Gimnasia, por la última fecha del campeonato en la que Boca fue campeón en la Bombonera, Boca formó con un 4-3-1-2 y jugó con Andrada, Buffarini, Zambrano, Junior Alonso, Frank Fabra, Campuzano, Salvio Villa, Paul Fernández, Soldano y Tevez. Bueno, como ya he explicado al principio, vamos a utilizar jugadores que hayan sido ídolos o muy queridos por los equipos. Y como el primer punto, si se puede decir entre comillas, flaco, o digamos más con menos rendimiento del 11 titular de Boca, es Zambrano, lo voy a reemplazar por un histórico defensor central que Boca tuvo en la época más exitosa de la historia de este club, que es Jorge el Patrón Bermúdez, el colombiano que fue capitán de Boca después que Caña en el 1999 se fue al Villarreal de España. La cinta de capitán la tomó Jorge Bermúdez. Jugó finales de Copa Libertadores, jugó la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid, fue titular de la selección colombiana, fue un jugador que yo lo recuerdo en Boca, era una seguridad tremenda la que le daba al fondo de Boca. Algunos me dirán, puede ser Rolando Schiavi, sí, podría ser. Schiavi también es una alternativa bastante interesante, pero yo en este caso me voy a quedar con el Patrón Bermúdez. En el caso de la mitad de la cancha con Campuzano, voy a reemplazarlo con un jugador que jugó mucho más atrás en el tiempo que Bermúdez. Voy a reemplazarlo con un 5 que tuvo Boca allá por la década del 60, que es histórico en el club, que es uno de los máximos ídolos, probablemente uno de los 10, 15 ídolos más grandes que tiene Boca.
que es Antonio Ratín. Ratín fue un número 5 que jugó en la primera Boca durante la década del 60, fue campeón con Boca, jugó la final de la Copa Libertadores del año 1963 contra el Santos de Brasil, jugó en la selección argentina en el Mundial de 1966 y es tal vez con el tiempo el recuerdo de los hinchas de Boca que lo vieron se fue como diluyendo porque jugó hace mucho tiempo, pero no por eso él dejó de ser un tipo importante en la primera del club ceneice. Así que lo vamos a poner en lugar de Jorman Campuzano. Y en el caso de la parte delantera con Soldano, vamos a recurrir no a lo obvio, no a lo que uno diría Palermo, ¿no? Vamos a ser un poco más originales, vamos a hacer un poco más, vamos a revolver un poco más la cuestión. Y yo voy a quedarme con un delantero que jugó toda la década, no te digo toda la década del 90, pero jugó entre el año 92 y el año 97 en Boca. Un jugador goleador terrible en Boca, extranjero él, que seguramente se deben estar imaginando de quién estoy hablando. Y me voy a quedar con Sergio el Manteca Martínez. El Manteca vino procedente de Peñarol de Montevideo en el año 92. Se calzó la camiseta de Boca y fue campeón bajo la conducción técnica del maestro Tavares, cortando una racha de 11 años sin salir campeón de Boca. Si bien había salido campeón el año anterior, en el torneo clausura del año 91, en realidad el campeonato fue absorbido por la final que habían jugado con Newell's en la temporada 90-91. Se jugó una final con Newell's y quedó absorbida ese torneo. Entonces, en realidad el campeonato que se cuenta antes de ese que ganó el Manteca Martínez, más precisamente la Apertura 92, fue el Metropolitano del 81. Entonces, fue muy importante el Manteca Martínez y además fue el máximo goleador de la década en Boca. De la década del 90, el goleador fue él. Y además que fue muy importante, por ejemplo, en superclásicos, en distintos partidos. Lamentablemente le tocó una época mala de títulos en Boca. Ganó algunos títulos, pero no comparable a lo que Boca ganó con Piachi. Entonces lo vamos a poner a él como delantero para acompañar a Tevez en Boca. Vamos a seguir con River, a mi juicio, mejor equipo del fútbol argentino hoy en día. Más allá de que el campeón fue Boca, River, creo que el nivel que viene demostrando en los últimos años es tremendo. Un equipo sólido, bien parado. Y mirando la última formación, River jugó con un 3-5-2 o 5-3-2, como quieran llamarlo, porque sabemos que en esta clase de formaciones los laterales a veces son volantes, a veces son defensores. Pero si uno los ve inicialmente, es un 3-5-2. Mirando la formación, River jugó con Armani, Martínez Cuarta, Robert Rojas, Pinola. Después en la mitad de la cancha lo tenemos a Montiel, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Milton Casco y adelante Matías Suárez y Santos Borré. Mirando la formación del equipo millonario, por ahí la defensa en River está bien, pero a mí el paraguayo Rojas como que no me termina de cuajar. Es un muy buen defensor, sí, es un jugador que le puede dar mucho a River, sí, por supuesto, pero todavía él no demostró más. Si lo comparamos con el nivel que ha demostrado Pinola y con el nivel que ha demostrado Martínez Cuarta, Rojas está un par de pasos por detrás. Después en la mitad de la cancha River está bien, y adelante Borré fue el último goleador del campeonato, no se puede discutir, junto con el Chino Romero, con el Independiente, y no se puede discutir demasiado a él como jugador en River, el nivel que ha tenido. En cambio Matías Suárez, si bien tuvo un buen inicio, hoy en día tal vez no está a la altura de lo que River necesita. Tal vez Gallardo le encuentre una utilidad muy grande y es muy importante para su esquema, pero lo que yo veo, desde mi opinión, es que tal vez Matías Suárez le falta ese partido que a él lo consagre como jugador indiscutido en River. Así que tanto el paraguayo Robert Rojas como Matías Suárez los vamos a reemplazar, como hicimos con Boca, con otros jugadores históricos de River. En el caso de Rojas, yo me voy a decantar por otro
de la misma nacionalidad que él, que fue un jugador muy importante en su momento en la historia de River. Sí, sabemos que jugaron tipos como Passarella, como Ruggeri, como Perfumo, como Federico Bairo, hace muchísimos años atrás. Pero en la era moderna, más precisamente cuando Ramón Díaz era técnico de River, hubo un marcador central que fue muy importante para el equipo millonario. En aquellos años era titular tanto de River como de la selección paraguaya. Yo estoy hablando de Celso Rafael Ayala. Tal vez muchos no lo sepan, no lo recuerden, pero el paraguayo no jugó por primera vez en Argentina en River, jugó en Rosario Central. Y después de Rosario Central, demostrando un buen nivel, fue traspasado a River para hacer historia. Fue titular de aquel equipo histórico con el cual River ganó la Copa Libertadores del año 1996 de la mano de Ramón Díaz, teniendo figuras como Gallardo, Almeida, Crespo, en fin. No me quiero ir demasiado por las ramas. El punto acá es que Celso Ayala fue un jugador muy importante para esa época de River y lo vamos a meter en este 11 ficticio en lugar de el paraguayo Rojas. Y en el caso de Matías Suárez, yo me voy a decantar por un hombre que fue importantísimo para River. Fue de hecho es uno de los máximos ídolos históricos de River. Debe estar entre los 6 ídolos más grandes que River tiene. Y estoy hablando de Enzo Francescoli. El uruguayo fue tal vez el extranjero más exitoso en la historia de River. Fue capitán de la Copa Libertadores que ganó en ese año. También jugó con Celso Ayala, que lo nombramos anteriormente. Fue capitán con la selección uruguaya, fue campeón de Copa América con la selección uruguaya. Y en River también fue campeón. Fue un jugador determinante en esa época de Ramón Díaz. Era su capitán. Y además es el máximo goleador extranjero de la historia de River. Pero además todo lo que la gente lo adora a él. Y además porque era un terrible jugadorazo. No nos puede quedar afuera, al menos para mí, de este 11 ideal. Y el último equipo que vamos a ver hoy, vamos a hacerlo de 3 equipos. Si a ustedes les gusta, vamos a hacerlo con nuestros equipos más que en la Superliga, Independiente, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Lanús. Los que ustedes gusten, porque para eso estamos, para crear el contenido que a ustedes como espectadores les gusta. De paso les pido que se suscriban abajo y le den a la campanita para poder seguir recibiendo material que yo voy haciendo para ustedes, para que ustedes puedan disfrutar y puedan ver de esta clase de cosas que se pueden hacer con algo tan apasionante como el fútbol. Como les decía, el último equipo que vamos a ver es Racing. Y Racing en la última formación titular utilizó un 4-1, 4-1, 4-5-1, no sé como ustedes lo quieran ver. Que era Arias en el arco, Gabriel Arias, línea de 4 con Pichut, Sigali, Mauricio Martínez y Eugenio Mena. Después en la mitad de la cancha jugaba como 5 retrasado el Chelo Díaz. Después 4 volantes adelante de él, que eran Walter Montoya, Matías Saracho, Leonel Miranda y el paraguayo Matías Rojas. Y adelante como único 9, Lisandro López. Viendo este equipo, más o menos observándolo a grandes rasgos, por ahí tendría que decir que la defensa, tanto Pichut, Sigali como Mena han sabido consolidarse. Mauricio Martínez es un buen central, tiene futuro, pero todavía no alcanzó ese tope que lo puede poner como indiscutido, ¿no? Lo que era Donati cuando estuvo. Martínez todavía no alcanzó ese nivel y le falta. Entonces será el primer jugador que yo tomaría de este equipo para reemplazarlo por uno histórico. Y el otro jugador que yo voy a quitar del equipo es a Walter Montoya. Sí, algunos me dirán, Walter Montoya rindió, puede ser. Lo que pasa es que si yo lo tengo que comparar con Matías Saracho, con Leonel Miranda, con el paraguayo Rojas, el nivel de Walter Montoya ha sido menor. Entonces lo voy a quitar del equipo y lo voy a reemplazar por otro histórico. En el caso de Mauricio Martínez, yo me voy a decantar por
un central que fue campeón de la Supercopa del año 1988. Jugó muchísimos años en Racing, tuvo 2 etapas. La más importante fue la primera, en la década del 80. Estamos hablando del señor Gustavo Costas. Era el capitán, era uno de los jugadores más importantes de aquel equipo histórico que tuvo Racing. Un tipo que jugó muchísimos partidos en Racing. Tal vez fue una época donde Racing no ganaba tantos títulos, pero él jugó muchísimos años en Racing. Es un tipo muy querido. Y como jugador no nos puede faltar en este 11 titular que estamos armando con jugadores de la academia en este caso. Y en lugar de Walter Montoya me voy a cantar por un viejo ídolo que salió campeón no solamente de América sino del mundo y de primera división, del último título que Racing obtuvo como campeón de América. Estamos hablando de Juan Carlos Rulli. Fue un volante que se desempeñó en aquel equipo, que surgió de las inferiores de Estudiantes de La Plata, que estuvo en Boca, también fue campeón en Boca, pero en este caso es más recordado por haber sido campeón local de América y del mundo con el cuadro de Avellaneda. Fue un volante muy importante, hacía un excelente equipo, jugaba con el Bocha Maschio, jugaba con Roberto Perfumo, jugó con el Chango Cárdenas y Rulli destacaba en aquel equipo. Fue un jugador muy importante y por eso no nos puede faltar en esta especie de experimento. Yo creo que se podría acoplar bien al actual esquema que plantea Sebastián Beccacece para Racing.